Hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando los superpoderes? ¿Estáis practicando y practicando? Espero que sí. Hoy os voy a hablar de uno de los secretos más importantes del universo. Aunque es muy simple este secreto, no es nada fácil, porque en el camino de conseguir lo que queremos o de nuestros objetivos nos dispersamos y nos despistamos mucho. Por lo tanto, para conocer bien este superpoder, sigue viendo hasta el final este vídeo. ¡Adelante, superpeques! No os olvidéis que en esta gran trilogía vais a encontrar todos los superpoderes que va a empoderar a nuestros pequeños y, por qué no, también a los grandes de la casa. Vamos a concentrarnos en un capítulo del tercer libro. Mira qué dibujos más chulos. Se trata de una carrera que tienen que hacer por Saturno nuestros 5 protagonistas. Vienen Saturnino y Saturnina a darles la bienvenida y les proponen un reto. El primero que gane dando la vuelta a Saturno va a conocer el gran secreto. Entonces se trata de, a través de la carrera, conocer el gran secreto. ¿Sabéis quién gana al final? Sara. ¿Por qué? Porque Ibai se entretiene con los espejos ahí mirándose a ver si está muy guapo. Maya se despista con las nubes de colores porque le gustan mucho los colores. Luar se despista con un diamante y ahí cuscuseando por las rocas, como es muy fuerte. Y María, como le gusta mucho leer, hay una super biblioteca en Saturno que le ha dejado ahí muy entretenida. ¿Y por qué ganó Sara? Porque se mantuvo concentrada hasta el final en su objetivo de ganar la carrera sin entretenerse en Saturno, que había muchas cosas para entretenerse. Pero ella quería concentrarse para mirar los caminos más cortos y para ir lo más rápido posible, y no le dio opción a su mente a dispersarse. Por lo tanto, ¿cuál es el gran secreto? Es centrarse, enfocarse en eso que queremos de forma constante y continua, sin despistarse, mantenerse ahí, pero eso es con disciplina y de forma continua, porque ya sabemos cómo es la mente. Por ejemplo, si tú tienes que terminar un trabajo del colegio y estás entreteniéndote con la tele porque ponen una serie que te gusta mucho, o los amigos o las amigas están en la calle y queréis bajar porque habéis hecho un plan, pues ahí tienes muchos estímulos que hay que encaminarlos, ¿verdad? Y hay que estar más de 5 minutos o 10, ¿eh? A ver, entonces te quiero proponer un reto. Ponme aquí abajo en qué actividad eres capaz de concentrarte mucho tiempo. Y no me vale la tele ni nada así que te guste mucho, ¿vale? Intenta pensar y pónmelo aquí. Vamos a hacer una lista de actividades en las que os podéis concentrar y así contagiáis al resto de tus actividades y las actividades de los demás. ¿Vale? Te espero aquí. Adelante, superpeques.